El problema que tenemos en este caso es un problema de proporción y peso de la deuda sobre nuestro presupuesto y sobre nuestra capacidad de pago. Lo que estamos autorizando es a que el Ejecutivo pueda abordar una renegociación de hasta 142.000 millones de dólares. El Fondo Monetario está por afuera de esto. Ahora, ¿cuánto se va a lograr renegociar? Bueno, mientras más mejor. Mientras más mejor porque significa que mayores montos irán a tener mejores plazos de vencimiento y en este caso también mejores tasas de interés. Porque claramente no es un cheque en blanco, sino se le faculta negociar en mejores condiciones. Y hay diferencias notables con el 2016 y también con los dos canjes anteriores del 5 y del 10, que condicionan muchísimo el accionar del gobierno. Básicamente es una diferencia cuantitativa, porque el problema de los holdouts, se dijo con claridad, era un saldo remanente de esa deuda histórica defaulteada a principios de siglo, que terminó arreglando el gobierno anterior en torno a 15.000 millones de dólares, con un monto originario que era mucho menor, pero bueno, con ese taxímetro que iba de alguna manera corriendo, se arregló por ese monto. ¿Y cuál es la diferencia? Y esto sí es fundamental entender con la reestructuración del 5 y del 10, que en aquella no estaba el Fondo Monetario. Cuando se renegoció una deuda ya en default, porque hay que tenerlo claro, en el 5 y en el 10 ya se había defaulteado, en este recinto, en mi primera sesión como senador en el mandato que tuve del 5 al 7, se decidió el pago soberano del Fondo Monetario Internacional y el desendeudamiento. Entonces, cuando se sentaban a renegociar la deuda del 5 y la del 10, primero, ya estaba defaulteada, hoy no está, gracias a Dios, y segundo, no había que conversar con el Fondo Monetario Internacional, que hoy sí hay que conversar porque se le debe 44.000 millones de dólares. Es muy difícil hablar del presupuesto en estas condiciones actuales, porque solamente teniendo en cuenta un ratio que es el vencimiento de este año sobre un presupuesto que sería un presupuesto actualizado del que mandó Macri para el 2020, porque estaba en su derecho de mandarlo, tendríamos más o menos un presupuesto de 130.000 millones de dólares, con 67.000 millones de dólares para pagar de capital e intereses. Ese es el problema. El peso del vencimiento se transformó en algo irracional para el 2020 y el 2021 principalmente. Y no hay modo. Y los países en el mundo tienen esta situación, sí la tienen. Pero como están en el mercado de crédito, lo que hacen es ir renovando las deudas y nosotros no podemos. Entonces quiero poner otro número para que se entienda por qué no se puede tener ley de presupuesto medianamente razonable en este momento. Porque solamente con bonos de legislación extranjera, más los organismos financieros internacionales, que en este año no vence el FMI, suman 25.000 millones de dólares los vencimientos. Es decir, que si tuviéramos que pagar los organismos internacionales, que siempre Argentina ha pagado, y si tuviéramos que honrar estos bonos, que no tenemos manera de reperfilarlos porque están bajo legislación extranjera, estaríamos hablando que necesitamos afectar el 20% del presupuesto, cerca de 5 presupuestos de toda la educación de la República Argentina. Es imposible armar un presupuesto serio, salvo que quisiéramos armar presupuestos como se armaron, y yo lo dije en mi discurso del año 2018, aprobando el presupuesto 19, enormes dibujos, donde decíamos que la inflación iba a ser del 12 y terminaba en el 50, donde decíamos que el tipo de cambio iba a ser del 25 y terminábamos en 40. Entonces el problema está, yo también quisiera tener una ley de presupuesto, pero si tengo este problema que significa un peso de más del 50% de la deuda, ahora digo, no, pará, tengo deuda entre Estados, voy a resolver con reperfilamiento lo nacional, lo que está incluido en este proyecto, más los vencimientos internacionales, son 5 veces el presupuesto de educación. Esa es la limitante, esa es la diferencia con el 2016, porque en el 2016 el peso del vencimiento era mucho menor
era muy fácil de renovar como se renovó y terminó siendo en la ejecución presupuestaria, la que ejecutó el expresidente Macri, no más del 5%. Termino diciendo el gesto político, el Congreso abierto y un mensaje al Fondo Monetario Internacional, que para mí es el gran responsable, una vez más, de cómo nosotros agigantamos nuestros errores, porque los errores los cometemos nosotros, pero el fondo termina ayudando a esto. Tiene que haber una autocrítica y está bien lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández de ir a conversar con los accionistas, que son los presidentes de Europa, que son luego de Trump los más importantes. ¿Por qué? Porque el mega paquete que fue de 57.000 millones de dólares, que se utilizaron 44.000, porque el presidente actual dijo no más, hasta acá paramos, fueron utilizados para dos cosas. A partir de ahí arrancó una fuga de capitales enorme. La primera parte, el primer acuerdo con el fondo fue para timbiar y de alguna manera garantizar la fuga de la timba. El problema más grave fue la segunda parte, el segundo paquete, el que llevó a 57.000 que se tomaron 44, que fue para mí lisa y llanamente un aporte electoral de campaña, por el momento y la forma con que se dio. Fue el aporte electoral de campaña que hizo una visión del mundo para intentar que el presidente que estaba siga y pueda llegar a octubre del año 2019 con posibilidad de ganar las elecciones. Y oh casualidad ahora, el presidente que gobierna el país es el que tiene que pagar esos recursos que fueron primero utilizados para la fuga y luego como un fenomenal aporte de campaña. Entonces, si el peso de la deuda debiera bajar, lo que debiera hacer el Fondo Monetario Internacional, en este caso, ser en principio el gran facilitador de este gran acuerdo.